Y por último, traigo abrazos, saludos a mi querida banda de Jalapa, que los conocí desde la década de los 90, cuando estaba yo con Los Humanos tocando por allá. Y estoy hablando de Amorphos. Y pues Amorphos, después de varios años de silencio, acaban de sacar un nuevo disco que su cantante Eliseo Hernández nos hizo el favor de compartirnos. Puta, qué bueno está. Se llama Rumor de Niebla. Suenan bien frescos, seguros, muy seguros de su propuesta a nivel musical, suenan muy bien integrados. A mí siempre me latieron por ser una banda muy original y en este disco no se quedan atrás. Les voy a leer un pedacito de la rola esta de Rumor de Fantasmas que dice: pasadizos nuevos, carne de mi carne, flor de luna, un latido viejo, sangre de mi sangre. Esto es un pequeño excerpto, pedacito que saqué de la rola de Rumor de Fantasmas. Auténtica poesía, muy bien lograda con música visceral. Felicidades a los Amorphos por este regreso. Realmente me da mucho gusto que sigan haciendo música. Así que ya saben, en este podcast saludamos a Catarsis, a Rolando Band y por último a Amorphos de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Cuando fui muerto por primera vez, se desoló mi circuito del creer. Se me escapó el juguete aquel, el juguete aquel. Cuando fui muerto por segunda vez, se me cortaron las ganas de pelear y se me escapó el noviazgo aquel, el amor aquel. Para entrar en el reino de los vivos tenía que morir un poco más, ¿no? Para entrar en el juego de los vivos tenía que perder un poco más, ¿no? Hola, soy Eliseo Hernández Gutiérrez, Cheo, vocalista, guitarrista y compositor de Amorphos. Un saludo para Buscando el Rock Mexicano. Soy de Jicotepec de Juárez, en el norte del estado de Puebla, y mi relación con la música es desde muy pequeño, a través de mis padres. Ellos siempre escuchaban música, tenían muchos LPs, y no necesariamente de rock, pero mi papá fue quien me enseñó a los Beatles, a los Tin Tops, y quien me regaló mi primera guitarra de palo. Entonces, en ese sentido fue muy importante, porque si bien él escuchaba cosas como Chicoche, la Sonora Santanera, tríos, cosas cubanas, él me dijo: mira, ¿qué te parece esto? Y lo que me enseñó me gustó, y a partir de entonces mi gusto por el rock ha sido prioritario. Recuerdo que desde pequeño me gustaba cantar. Lo hacía en las fiestas de la familia, durante la primaria, allá en Jicotepec. Participé en todos los festivales. Me gustaba el escenario, hacía yo fonomímica de José José, de Camilo Sesto, de Luis Miguel, Napoleón. Y en la secundaria, ya con la guitarra que me regaló mi padre, pues le entré a la rondalla, al grupo de folclore latinoamericano. Me iba a dar gallo en las noches con los cuates. Y bueno, ya llegando a Jalapa, a los 15 años, en la preparatoria, conocí a otros chavos que también venían de fuera, y ahí fue cuando empezó a
formarse lo que después sería los Poetas Amorfos del Cajón. En la prepa Antonio María de Rivera, por ahí del 91, hubo un primer intento de banda con compañeros que en su mayoría venían de fuera también, al igual que yo. De ese primer intento de banda, que fue un fracaso, digamos que dos de nosotros, David Hernández, el bajista, y yo, sobrevivimos y nos juntamos con una banda que ya estaba muy establecida, que ya tocaba muy bien, Insólita Ficción se llamaba. Ellos nos ayudaron mucho con ensayo, con equipo, y a la postre formando parte de la banda. Rolly Alarcón en la batería y Alejandro Zeta en la guitarra. Y con esa alineación, en 1992, más o menos, fue que ya tocamos como los Poetas Amorfos del Cajón. Era una época en que se estilaba usar nombres largos, y el de los Poetas Amorfos del Cajón derivó del de una película, La Sociedad de los Poetas Muertos, que nos gustó mucho, y entonces a partir de ese título fue que se llegó a los Poetas Amorfos del Cajón. Los Poetas Amorfos del Cajón tocaban covers, y en algún momento David y yo tuvimos la cosquilla de hacer temas originales, y entonces cambió el nombre a Amorfos. El debut de Amorfos fue en 1993 con Memo Cova en la batería, David Hernández en el bajo, yo en la guitarra y la voz. En los primeros 90s, la escena estaba dominada por las bandas de covers, excelentes bandas de covers. Y nosotros, que intentamos el cover también, pues no podíamos más que sacar, me refiero a David y a mí. Zeta y Rolando eran muy buenos músicos, pero David y yo no lo éramos tanto y podíamos ponquetear, básicamente. Entonces decidimos que no había lugar para nosotros compitiendo con los covereros porque tenían muy buen nivel, ¿no? Entonces decidimos apostarle por el original, puesto que ahí teníamos al menos la posibilidad de tocar un campo virgen, ¿no? O si no virgen, con muy pocos exponentes en Jalapa. Y nos era más fácil armar una rola que finalmente sacarla. En los inicios de Amorfos, las rolas las hacíamos tanto David como yo. David al principio aportó muchas canciones. En algún momento dejó de hacerlo. Y ya yo asumí ese papel, ¿no? De ser el compositor de la banda. Y los dos llegábamos ya con las rolas hechas. Entonces los ensayos, transcurrían en arreglar los temas, ¿no? Porque ya venían con una estructura, con melodía, si acaso faltaba la letra, ¿no? Entonces, digamos que rápidamente nos hicimos de un rapper para empezar a tocar. Después del debut, que fue en el Ágora, en el 93, abriéndole a Lupus, a partir de entonces empezaron a caer las invitaciones y nosotros podíamos cumplir con los compromisos porque teníamos mucho material. De hecho, hubo una época en la que estrenábamos una rola por semana. Entonces, digamos que fue muy rápido, ¿no? Para la banda hacerse de un estilo que estaba cercano al punk, al ska, al grunge, ¿no? A Nirvana. Ya desde el principio veníamos en el rock
y posteriormente ya la banda fue adquiriendo un carácter propio. Había en la ciudad pocos espacios para el rock original, de modo que sí fue difícil al principio, pero se abrieron muchos lugares y éramos de la ideología del hazlo tú mismo. Entonces pues nosotros conseguíamos, digamos, la casa o llegábamos a algún lugar donde veíamos que se podía armar un escenario, lo armábamos, hacíamos las luces, repartíamos volantes, hacíamos pósters, grabábamos cassettes, muy influenciados por el movimiento punk, ¿no? Donde había que hacerlo todo uno. Y sí nos costó trabajo, pero se fueron abriendo lugares y también empezaron a surgir más grupos, entonces sí hubo una oleada en Jalapa muy importante de rock original en esos años. 94, 95. Los Amorfos, que empezaron siendo 3, después fuimos 4, con Z regresó a la banda, y ya con Z también fue un cambio importante para la banda. Dejamos ya un poco de lado esos inicios ponquetos en cuanto a la música, y ya empezamos a explorar otras cosas, y con Z fue que montamos ya el material para lo que sería el primer disco de nosotros, que fue en el 95. El estilo de la banda, supongo que tiene que ver con el contexto, con el rock en tu idioma, con el grunge. Supongo que de eso mamamos, y yo supongo que eso se refleja en esos primeros discos, en los 2 primeros discos al menos. Y en cuanto a la letra, pues las rolas han sido mayormente de amor, sobre todo del desencuentro amoroso. Y bueno, en ese sentido han evolucionado. Ahora con el tercer disco, con el más reciente, pues ya somos papás, han sido otras las experiencias, y sobre eso hablamos ahora también, ¿no? De quizás problemas más de adultos. Nuestro primer demo lo hicimos con Norberto Cuevas, ahí en su casa en el Dique, donde todavía tiene su estudio, y donde hicimos, aparte de este primer demo, otros demos, y los 3 discos de la banda han sido con él. Bueno, pero ese primer demo pues fue la experimentación tanto para él como para nosotros, nuestras primeras rolas, nuestra primera grabación, y él también eran sus pininos, ¿no? Como ingeniero, y crecimos juntos. Hicimos, como mencionaba, estos 3 discos, y el que viene, ya desde ahora sabemos que lo vamos a hacer con él también. Justamente ese demo que hicimos con Norberto nos sirvió para ir a la Ciudad de México a la Batalla de las Bandas. Recuerdo que fue un miércoles, y bueno, no pasamos, ¿no? Nos quedamos ahí en esa primera tocada. No recuerdo cómo fue el proceso para que nos aceptaran en la Batalla de las Bandas, pero seguramente ese primer demo que grabamos con Norberto ayudó. No avanzamos mucho en el concurso, de hecho quedamos eliminados en esa primera tocada, pero nos sirvió para ir a la Ciudad de México a conocer un lugar que estaba tan en boga como Rocotitlán, participar en un concurso que también era muy popular, y pues nos dio ánimos, porque mucha gente quería entrar, entonces no era tan fácil, y eso nos dio ánimos para
seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que era original. No tenía mucho que habíamos empezado a tocar nuestra música, y entonces fue un gran aliciente. Pero ese demo también nos sirvió mucho aquí en Jalapa, porque empezó a rolarse, y también hubo gente en radio que lo programó, es decir, que lo pasó en sus programas al menos un par de veces, no sé. Gente como Baltasar Ortega, como Gina Sotelo, todos ellos pasaron nuestros demos en sus programas de radio, y eso fue una súper ayuda. La oportunidad de grabar nuestro primer disco vino de Arailanda Laudero, quien patrocinó el estudio y el tiraje de 1500 copias en Sony Austria. El disco lo grabamos aquí en Jalapa, con Alberto Cuevas, ahí en su casa, durante el 94, pero lo presentamos en el 95, porque se tardó un rato en las aduanas y fue todo un rollo. Pero digamos la fecha oficial de su lanzamiento es 1995. La grabación del primer disco me trae grandes recuerdos. Fue una etapa en la que aprendimos mucho, practicando, porque Norberto no había hecho un disco, nosotros tampoco. Entonces aprendimos sobre la marcha y nos dimos la oportunidad de experimentar con microfoneos, con sonidos de amplis, con efectos, con programación incluso, una pequeña parte. Entonces fue como aprender mucho en poco tiempo, porque solo teníamos unas cuantas semanas, había que devolver el equipo y había una fecha apartada para que se hiciera el tiraje. Entonces, al final todo fue a marchas forzadas, con muchos desvelos, pero finalmente salió, y si bien tiene sus detalles como pues principiantes, digamos, pues se puede decir, es muy valioso, en el sentido de que no hubo un productor, no hubo alguien que nos dijera, mira, se tiene que hacer así, se tiene que hacer así, sino que recurrimos a lo que nos parecía bien, a lo que nos guiaba el instinto, y pues creo que tuvimos buen tino para muchas de las decisiones, ¿no?, sobre ese disco. Cuando salió nuestro primer disco, José Homero, el poeta, tenía una revista que se llamaba Graffiti y que se vendía en la Ciudad de México. Él nos propuso que de esas 1500 copias le diéramos 500 para que se vendieran junto con la revista. Y así fue. De modo que pudimos llegar al DF a través de esta revista, Graffiti. El que la revista Graffiti haya colocado 500 copias de nuestro primer CD en la Ciudad de México ayudó a que la revista Nuestro Rock nos invitara a sus premiaciones. Nos invitó a la 9ª y a la 10ª y nos dio el reconocimiento como mejor grupo del estado de Veracruz. Por ahí del año 1998, Mariel Borrell, que era dueña de un lugar aquí en Jalapa que se llamaba El Juanote, era nuestra manager y consiguió que la Chiquis Amaro viniera aquí a Jalapa al
un bar de la mamá de Mariel, de doña María Borrell, que en paz descanse, para escuchar a todas las bandas jalapeñas que le entraron, ¿no? Tocamos bastantes y la Chiquis nos escogió a nosotros. Él entonces dirigía Culebra Records, pero nos dijo que no quería, que la banda no era para Culebra, sino para la BMG, que dirigía entonces Diego Herrera. Entonces nos llevó, o bueno, se organizó una presentación en Rocotitlán para tocar para Diego Herrera. Alternamos con una banda que no recuerdo el nombre de la banda, pero la vocalista era corista de Maná, eso sí lo recuerdo. Bueno, tocamos para Diego y Diego escogió a Amorphos y nos propuso ir a la Ciudad de México a grabar un demo. Después de la presentación para Diego Herrera en Rocotitlán, nos firmó por unos cuantos meses para que hiciéramos un demo. El demo lo hicimos al poco tiempo en el estudio de Alfonso André, que está ahí por Copilco. Ahí en esa grabación conocimos a Lino Nava, por ejemplo, a Federico Fong, a José Manuel Aguilera, que anduvieron por ahí. Y luego de regresarnos a Jalapa, tras haber grabado el demo, pasaron pocos días y recibimos un fax de... Bueno, lo recibió Mariel, ahí en el Juanote. Un fax de Diego Herrera donde nos decía palabras más, palabras menos, que le había gustado lo que grabamos y que quería hacer un disco con nosotros, que a la brevedad vendría a Jalapa para que habláramos sobre el contrato y lo del adelanto y esas cosas. Y eso nunca pasó. Para entonces Diego salió de la compañía, ahora no recuerdo bien por qué, pero el proyecto se quedó colgado. Después de que Diego salió, yo regresé a buscar a la Chiquis, y la Chiquis me dijo pues que la veía difícil, que había llegado gente nueva, que con nuevos proyectos, y pues que estaba difícil. Entonces, un poco decepcionados por ese rollo, fue que decidimos grabar por nuestra cuenta el segundo disco. Acá en Jalapa, también con Norberto Cuevas. Eso fue en el 98 y nuestro disco se llama El Último del Mundo. Decepcionados porque el posible disco con la BMG no se hizo. Decidimos grabar por nuestra cuenta nuestro segundo material discográfico, titulado El Último del Mundo. Lo hicimos acá en Jalapa, con Norberto también. Esta vez yo lo pagué. Fueron 12 temas y hicimos un tiraje muy pequeño, a lo mucho 50 copias, para llevarlas a la Ciudad de México y repartirlas, en donde nos abrieron las puertas. Y a gente que conocíamos, no recuerdo que le fuimos a regalar a Mastuerzo, por ejemplo, saludos, carnal. Pero fuimos también a Opción Sónica y así, a donde pudimos, a radios incluso, ¿no? Y no hicimos un tiraje como con el primero, así grande. Hace no mucho, ese segundo disco, El Último del Mundo, lo subí
a nuestro canal de YouTube, Amorphous Music. Y bueno, ahí es donde digamos que se ha dado más a conocer, porque realmente en ese entonces lo tocamos mucho, pero pues eso, no había copias, o se hicieron muy pocas copias. En el año 2000 decidimos irnos a la Ciudad de México a probar suerte. Después de estar en varios lugares, nos establecimos un buen rato en la Portales. Y ahí cerca ensayábamos, cerca del metro también, en el estudio de Javi Hernández. A Valraven ya lo conocíamos porque lo invitamos a Consumatum Nest a una tocada acá a Jalapa. Nosotros la organizamos, nosotros les abrimos, y también lo habíamos visto por ejemplo, en tocadas como en Oaxaca, donde él sonorizó una tocada ahí con muchas bandas, y en otros lados, ¿no? Nos habíamos encontrado. Estando en el DF, nosotros igual seguimos tocando puertas, tocamos donde pudimos, y con Carlos siempre nos había dicho que a él le interesaba grabar a la banda, pero pues tenía varios proyectos antes y no se hizo nada sino hasta el 2001, me parece, que empezamos a grabar con él allá en Xochimilco. A la mitad de esa grabación ya las batacas se habían hecho, los bajos también, faltaban las guitarras y la voz. La mitad de la banda se accidenta, es decir, el bataquero Cano, el guitarrista Z y el tecladista Yowali. Me faltó mencionar que Yowali se integró a la banda poco antes de que nos fuéramos al DF. Y bueno, se paró la grabación. Después del accidente nos regresamos a Jalapa para que mis compañeros se recuperaran de sus lesiones. Pero no pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos de nuevo en el DF, porque hubo una invitación para tocar en una clausura del Rockstock. Z todavía no estaba bien, incluso tuvo que tocar sentado porque él se había fracturado la clavícula y todavía no podía cargar, pero tocamos. Después de que abrió Porno Shop, el plato fuerte fue Kenny Los Eléctricos y Los Palomazos de Kenny, con invitados que había entre el público, Sabor Romo entre ellos. Y tocamos nosotros al final. Tocamos 5 temas y la respuesta del público fue de menos a más, y para la quinta rola pues el público otra vez estaba muy prendido con nosotros, cosa que parecía imposible después de que habían tocado pues Las Estrellas y la gente ya andaba en otro rollo. Pero hubo una muy buena reacción del público, y después de bajarnos del escenario ya en nuestra mesa, conviviendo, llegó Eliseo Reina y nos dijo: oigan, Sabo quiere platicar con ustedes. Vamos a una bodega, creo que fuimos, ¿no? Y ahí Sabo nos dijo que le había gustado lo que vio, lo que escuchó, y que eso que vio quería grabarlo. Le contamos que ya teníamos este compromiso con Intolerancia, pero nos dijo: mira, veámonos la semana que viene y ya platicamos más tranquilos, ¿no? Y así fue. Nos vimos con él y con Eliseo en un café, y nos propuso que dejáramos
a Intolerancia para firmar con él, que él nos haría un disco nos produciría un disco con una compañía grande, que nos daría un adelanto de una buena lana, etcétera, etcétera. Nos convenció de dejar a Intolerancia, lo cual fue un grave error. Y después de que grabamos el demo con Sabo, habíamos firmado con él por un año, pues ya no lo volvimos a ver. Entonces ni se hizo el disco con Intolerancia, ni se hizo el disco con Sabo, y pues a la fecha sigo pensando que no debimos dejar Intolerancia, que entonces era una compañía pequeña que apenas empezaba, pero que al menos nos hubiera sacado el disco, ¿no? Y no como en el caso de Sabo, que pues ya no lo volvimos a ver. Las decisiones en la banda se tomaban por consenso, se votaban. Y después de hablar con Sabo, se votó, y se votó a favor de que dejáramos Intolerancia. Yo no voté a favor de Sabo, pero asumí la decisión y yo fui a hablar con Valraven, junto con David y creo que Cano también, bueno, no recuerdo, pero ahí en Coyoacán lo vimos, le dimos la noticia, híjole. Y Valraven se enojó con toda razón. Sigo pensando que fue la peor decisión que tomamos como banda. Pero bueno, pasó lo de que grabamos con Sabo y no lo volvimos a ver, y para cuando terminó ese año que habíamos firmado con él, pues yo ya tenía ganas de probar, ¿no? Otras cosas. Me regresé a Jalapa, con la intención de pasar unos días aquí, recargar la pila y regresarme a la Ciudad de México a intentar tocar allá y tocar. Pero estando acá, mi padre enfermó y ya posteriormente falleció, y yo ya me quedé aquí en Jalapa a trabajar, a seguir estudiando. Y digamos que retomé a los Amorphos ya yo por mi cuenta, con distintas alineaciones en distintos momentos. Uno de los primeros intentos de seguir usando el concepto de Amorphos, pero ya con otros músicos, fue un disco que se hizo para la película de Tiempo Real, dirigida por Fabricio Prado. Para esa peli yo hice la música incidental, un par de temas que vienen ahí en la peli. Y el violín lo grabó un músico chileno, Patricio, de apodo Pato. La verdad no recuerdo su apellido, perdóname, Pato. Grabamos en el estudio del cineasta René Cardona III. El ingeniero fue Amador del Solar. En ese mismo estudio y con el mismo ingeniero grabé la canción Un día en el paraíso, que es una de las dos canciones que aparecen en la peli. Esta canción la grabé acompañado del grupo Sonoplasta, que estaba integrado por Alejandro Figueroa en la guitarra, Héctor Vibriesca en la batería, Omar Medina en la guitarra, y en el bajo estaba Carlos René Ortega. Además, participó Zeta de los Amorphos, tirándose unas partes habladas muy divertidas. La otra canción fue el tema de la película, que lleva incluso el mismo nombre. Se llama Tiempo Real, aunque también es conocida como La Caña. Esta canción se grabó en el estudio Subter Audio,
que está cerca del Metro Ermita. Participaron David Hernández en el bajo, Oscar Landa Canito en la batería, Santiago Tintoré Chago en la guitarra y Patricio el chileno, que te decía, en el violín, más Alicia Wong en los coros. El ingeniero fue Pablo Núñez. Todo esto que te platico, las dos canciones y la música instrumental, todo esto se realizó en la Ciudad de México y está incluido en la película. Posteriormente, acá en Jalapa, en distintos lugares, grabé otras 9 canciones con Yowali Vargas como ingeniero, con unos temas con los Amorphos originales, pero la mayor parte ya con otros músicos, con los Elipses, sobre todo con Edson Gómez en la bataca, con Marcos y Michael Lebraumont en el bajo y en la lira. Pero también participaron otros invitados como Ricardo Cortés en la bataca. Estas 9 canciones, más las otras 2 de la película, fueron masterizadas por Alex Flores en los Estados Unidos, me parece que en Los Ángeles. Alex Flores ordenó las canciones y las unió con diálogos que extrajo de la película. Y ese disco, la película salió, se vendió en distintos lados, el DVD, ganó varios premios, pero el disco ya no, también se cayó, ¿no? Así como el de la BMG, pues al final ya no se hizo. El disco fue en el 2003, de Tiempo Real. El disco de Tiempo Real iba a salir con Orfeón. De hecho, las negociaciones estaban avanzadas. A mí me mandaron un par de contratos acá, que yo revisaba y les mandaba ahí la contrapropuesta. En fin, se cayó el disco, no se hizo. Pero, pues seguramente se hicieron las copias, porque hará un par de años que uno de mis hermanos, que vive en Querétaro ahora, compró por internet una copia de ese disco. Me mandó las fotos, por aquí las compartiré con Ricardo. Y es ese disco que iba a salir con Orfeón, que pues pasados los años alguien a lo mejor va sacando ahí de poco en poco, no sé. No me importa y finalmente me parece bien que salga y ojalá haya vendido muchos, digo. A mí me iban a dar unos cuantos discos por ese contrato, ¿no? Por firmar ese contrato, no me iban a dar mucho. Entonces, si alguien ha logrado venderlos, colocarlos y andan por ahí circulando, está perfecto. Pero ese fue el primer intento de hacer otra cosa ya como Amorphos, ¿no? Posteriormente, por ahí del 2005, formé otros Amorphos. Entonces estaba en la batería Rodrigo Hernández, que ahora está en la bataca, pero esa fue la primera vez que tocamos juntos. Estaba en el bajo Eric Jiménez, el negro, y en la guitarra estaba Héctor Herrera. Saludos a todos. Esos Amorphos no duraron mucho, pero sí alcanzamos a tener algunas presentaciones. Y después de esos Amorphos, yo formé otras bandas, como Camerina Rabasa o Tálamo. Dejé Amorphos durante un tiempo y en ese tiempo formé varias bandas en el DF, donde viví unos años. Sin Precaución, por ejemplo, grabé algunas cosas con ellos,
con Javi, con Pablo, saludos. Acá en Jalapa también formé otras bandas, Artista Desconocido, Camerina Rabasa, Tálamo, que ya las había mencionado. Y también he colaborado con otras bandas como Pleno Poisot, como El Tocador de Damas. En fin, he buscado siempre montar mis temas con distintas personas, buscando distintas sonoridades, pero pues siempre Amorphos ha estado ahí presente, gracias a lo que hizo la banda con los 2 discos, con todas las presentaciones que tuvo en varias ciudades. Pues siempre estaba ahí presente, ¿no? La idea de volver. A finales del 2017, en septiembre, fue la última tocada de un proyecto que tenía llamado Tálamo. Por cierto, la última tocada de Tálamo la grabamos, la grabó Yowali Vargas, la acaba de mezclar Norberto, ya tengo el máster, dentro de poco daré a conocer ese material. Y bueno, después de eso, decidí que era tiempo para invitar a mis compañeros Amorphos, los que grabaron los 2 discos, a que nos juntáramos, entráramos al estudio y hiciéramos 3 temas. Y que a partir de la respuesta que tuviéramos, tomáramos una decisión sobre la banda, si valía la pena retomarla o despedirla. Solo uno respondió a mi convocatoria, David, y con él en el bajo, más Rodrigo Hernández en la batería y Joan Florescano en la otra guitarra, grabamos, después de muchos años, y con Norberto de nuevo, el tema Estirpe Lunar. Un tema que le hice a mi hijo, Claudio. El siguiente tema, ya no participó David, lo grabó Tomás Viveros en el bajo. Todo habla de ti, se llama la canción. Y el tercer tema, Viernes por la tarde, se grabó con Tomás, Rodrigo, Joan y yo. En el inter de estos temas, porque los grabamos más o menos con cada 2 meses, nos invitaron a tocar a una boda en el puerto de Veracruz, donde nos recibió muy bien la gente, y luego hubo otras invitaciones a Teocelo. En fin, que nos sentimos bien tocando juntos, nos gustó lo que grabamos y decidimos seguirle, hacer más temas. Y también espaciadamente, un tema, luego 2, luego 1, luego 3, juntamos 11. Y para poco antes de la pandemia el disco estaba grabado. Sin embargo, tuvimos diferencias con el guitarrista y pues finalmente se borró su guitarra del disco y buscamos reemplazo, que fue Javier López, y con él empezamos a grabar, pero se vino la pandemia. Entonces, terminar el disco con él también se llevó un rato, pero se terminó. Y
Poquito antes también de la pandemia nos invitaron a Tajín. Ahí fue el debut de Javier, ¿no? Y fue también comprobar que había sido una buena decisión invitar a Javier a que hiciera el disco, ¿no? A que lo grabara. Bueno, el disco finalmente se terminó a finales del 21 y lo presentamos el 1 de abril del 2022. Cuando Javier terminó de grabar el disco, dejó la banda al poco tiempo. Y después de él pasaron varios guitarristas durante breves lapsos. El que más duró fue Rafa Hernández de Erotomic, que hizo muy bien las cosas. Y hace poco debutó Miguel Cruz en la guitarra. A Miguel lo conozco de Tálamo, toqué con él en Tálamo. Con Miguel nos sentimos muy bien. Yo espero que con él hagamos el disco que viene. Y los planes son seguir tocando. Dentro de poco meternos al estudio y pues atender las invitaciones que nos hacen. Hace poco estuvimos en la televisión local, en RTV, grabando un programa para radio, hace poco uno también para tele. Viene el Cuyo Fest, viene el Día Internacional de la Música. Es decir que estamos activos y ahora que ya está la banda encarrilada, que ya grabamos nuestro tercer disco y que estamos montando lo que va a ser el que viene, pues estoy muy contento porque recibimos mucho afecto de la gente. La gente se acuerda de los temas, se acuerda de las tocadas o apenas va conociendo lo que hicimos y hay buena respuesta y es un lugar donde puedo seguir creando, ¿no? Que tiene un poco más de visibilidad, porque el nombre ya tiene sus años, entonces, pues bueno, eso me permite que se escuche más, ¿no? Lo que hago. Y como yo sigo haciendo rolas y quiero seguir haciendo, pues bueno, seguramente Amorphos va a seguir ocupando muchas de esas rolas. Y pues entonces habrá rato para que Amorphos siga tocando. Los Amorphos tuvimos una relación estrecha con dos bandas jalapeñas. Una fue La Morena y la otra fue Mandala. Éramos cuates y organizábamos tocadas juntos, de entrada. Pero había otro aspecto en común, que los tres, para ese entonces, te hablo de finales de la década del 90, éramos de los pocos en la ciudad de Jalapa que ya habían grabado un disco. En nuestro caso, en nuestro segundo álbum, El Último del Mundo, se grabó en 1998, de abril a junio. Y más o menos en ese periodo, en esos meses, y en el mismo estudio, de hecho, y con el mismo ingeniero, en el estudio de Norberto, y con Norberto como ingeniero, y con José Orlaineta, que era el socio de Norberto, pero también grababa, mezclaba y participaba en todo ahí en el estudio. Bueno, con ellos dos, también Mandala grabó su primer disco, y La Morena, un año antes, en el 97, grabó su disco, que lo produjo musicalmente Mastuerzo, y lo grabaron en el estudio de Mark Rodamilans, allá en la Ciudad de México. A mí me gustaban mucho
Las rolas, escucharlas, también verlos en vivo, desde luego. A la fecha, considero que son de lo mejor que ha surgido del rock veracruzano. Y en ese entonces, obedeciendo a este gusto y una manera, digamos, de llevar esa relación que nos unía, esa amistad, esa camaradería que teníamos entre las tres bandas, de llevarla a otro nivel, tuve la idea de juntar sus canciones con las nuestras en un acoplado. 5 temas por cada banda, es decir, 15 en total. Les planteé mi idea a los demás, todos jalaron, y en 1999 produje este acoplado con el título de La Semilla. Salió bajo un sello que se llamaba Un Mundo Raro, que fue mi primer intento de tener una compañía discográfica independiente. El tiraje fue muy corto, fue de 100 ejemplares, y mi amigo el escritor Martín Corona y yo organizamos una presentación del acoplado en la Casa del Lago de la UB. Quien masterizó La Semilla fue Norberto, y pues ese acoplado fue el debut y despedida de Un Mundo Raro. No volví a editar nada. Y bueno, finalmente comentar que en La Semilla hay colaboraciones muy importantes. Por ejemplo, por parte de Mandala, ahí está Marcelo Dufrán, el violinista, Alejandro Vázquez, La Cachorra, con sus percusiones, o el mismo Norberto Cuevas, que toca la mandolina. Y en el caso de La Morena, Cox Gaitán en el violín, y también están Armando Vega Gil y Gabriel Bronfman, el queso, los dos tocando el cello. Arael Anda fue muy importante para los Amorphos en los inicios de la banda, porque Arael patrocinó nuestro primer álbum. Y bueno, luego de esto, pues Arael siguió siendo un mecenas artístico, pagó el disco de La Morena. Tuvieron que pasar muchos años para que Arael, digamos que se ligara de nuevo con la música de los Amorphos. Y esto pasó en el 2012. Él convocó a grupos de la ciudad de Jalapa para que versionaran canciones de nuestros 2 primeros discos. Una cosa muy interesante fue que Arael eligió grupos de géneros muy distintos. Rock, desde luego, pero chuchaca, jazz, son jarocho, incluso música con instrumentación pues un tanto clásica, no sé, algo así. En fin, la selección de bandas y de rolas, así como la asignación que hizo de canciones a cada grupo, pues fueron aciertos de Arael, porque resultaron unas versiones muy buenas. Digo, no me acuerdo de todos, pero participaron Peso Flama, por ejemplo, Rolando Alarcón, perdón, con su cuarteto, Alejandro Figueroa, solista, los Aguasagua, los Macuiles, Fruta Negra, y este álbum apareció como un no tributo, el no tributo a Amorphos, pero se llamaba Así Fue, Así Será. Norberto fue el que grabó a todas las bandas, lo mezcló, lo masterizó, como te decía, lo pagó Arael. Quiero comentar que de Así Fue, Así Será, me gustan todas las versiones. Mi preferida es la de Fruta Negra. Hace ya bastantes años, antes de este no tributo, por ejemplo, hubo una banda del Estado de México que se llamaba Los Calaveras, no sé si todavía exista, la verdad. Saludos, si existen.
Ellos también grabaron un par de temas que nos mandaron, de hecho, el disco, y yo por ahí lo debo tener. Grabaron Cancioncitas y Como para llorar. Un grupo de Coatzacoalcos, Black Rolla, grabó una versión poca madre de una canción de nuestro primer disco, 2 de 3. Y hace poco, de hecho, vi un video de un grupo de Teocelo que coverea Cuando fui muerto. La banda de Teocelo se llama NPJ, que significa la nueva pichorra juvenil. Pues un saludo a todas estas bandas que han grabado temas de nosotros, y a todos los que andan por ahí tocando nuestras canciones. Chido. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Cuevas Fernández, ingeniero de audio en Azul Estudios, Jalapa, Veracruz, y un saludo para Buscando el Rock Mexicano. Pues como es un común denominador en los ingenieros de audio, empezamos siendo músicos, primero tocando la guitarra en algunas bandas en la década de los 80s, por ahí del 85 hasta el 92 más o menos estuve tocando en varias bandas de covers o algunas de música original, rock, y siempre con la inquietud de estar en la técnica de la grabación, porque lo había experimentado ya de adolescente, grabando algunas obras musicales, y por eso yo quería experimentar, ¿no? Después de haber visto All You Need Is Love, todo cambia, ¿verdad? Y todo quiere ser parte de esa industria o de ese proceso creativo. Entonces, pues sí, con lo que gané de tocar música, tocar en varias bandas, fui juntando dinero y compré una máquina de 4 tracks en cassette, que era una Yamaha, una MT-120, con la que empecé a hacer primeramente pistas para mi música, y no necesariamente pensando en grabar a otros grupos, ¿no? Sin embargo, pues llegaban amigos a la casa, sabían que tenía esa máquina, se empezó a correr la voz, y alguien por ahí me propuso, ¿por qué no empezamos a hacer grabaciones? ¿Por qué no nos grabas, no? Entonces a mí se me hizo buena idea, porque me servía para experimentar un poco en saber cómo era cómo podía yo, hasta dónde podía llegar con esta máquina, y después también ayudarles a ellos en tener una especie de demo con el cual ellos se pudieran empezar a promocionar. Bueno, pues a ver, trataré de recordar algunos de las bandas que desfilaron por acá en el estudio. Amorphos, La Morena, Aleaciones, Bela Lugosi, Raza Nocturna. Hubo bastantes bandas en esa explosión de los años 90 que hubo, yo creo que como reflejo del movimiento de Seattle. Y acá que fue bueno, me imagino que muchas ciudades del país fueron digamos, como un estimulante que hizo que el rock nacional empezara a emerger de una forma muy importante, incluyendo los movimientos como movimientos que siempre había habido, como el de Guadalajara y el de Tijuana y el de Monterrey principalmente. Pues Jalapa tenía también el suyo a un nivel muy intenso. Nosotros llegamos a contar alguna vez hasta, no sé, 60 y tantas bandas de rock, y de las cuales casi la mayoría pasó por aquí. En algunos de los demos, desde un tema que hacíamos, a veces algún intento que no llegaba ni a disco, y algunos discos, ¿no? Como el Humo de Aleaciones, como el disco 1, 2 y 3 de Amorphos, bueno, ya el 3 recientemente, y La Morena. Hicimos bastantes discos en la década de los 90.
Pues la importancia de un ingeniero en el estudio de grabación, específicamente para una banda de rock, es muy alta, puesto que el grupo confía plenamente en que tú estás a cargo, conoces qué estás haciendo, sabe que tus propuestas van encaminadas a un mejor sonido final, sabe que tienes más experiencia en algunas formas de resolver los problemas y confían plenamente. Ellos se dedican a tocar, a componer, a escribir las canciones y lo ideal de un ingeniero es que a veces pase desapercibido para no influir demasiado, para dejar que fluya la creatividad de los músicos, a la vez que los vas conduciendo para que lleguen al producto final con calidad. Otra de las cosas, y creo que es donde un ingeniero no termina de ser solamente ingeniero, es porque el papel de productor en los niveles en los que empezamos a trabajar no existía como tal. No teníamos una disquera que nos respaldara, no había un productor que dijera yo soy un productor musical, sino que el ingeniero se va volviendo una especie de productor y que trabaja en conjunción con el director de la banda o con los músicos y tratando de sacar lo mejor de ellos y dirigiendo el producto hacia lo que ellos alguna vez platicaron contigo. Entonces, creo que es fundamental el papel del ingeniero y pues ese fue el caso también aquí afortunado que tuve yo y pienso que eso más bien es algo muy, muy afortunado que mucha gente del medio haya confiado en mí. ¿Cómo ha sido trabajar con Amorphous en todo este tiempo, desde los años 90 hasta ahorita? Pues ha sido un viaje bastante largo, con 3 producciones discográficas muy distintas, cada una con sus particularidades, sobre todo en que casi a la par que ellos iban desarrollándose como banda y consolidándose como banda, yo iba aprendiendo más cosas aquí en lo que es el estudio de grabación, experimentando más, consolidándome también más como un ingeniero, dejando a un lado, porque tienes que sacrificar cosas, dejando a un lado ya lo que es ejecutar en vivo, tener tu banda, incluso hasta componer, pero dejar eso para dedicarte de lleno y de corazón a lo que más te gusta, que es la grabación. Entonces, por ejemplo, en la primera grabación con ellos, antes hicimos demos, ¿verdad? Obviamente, los que mencioné hace poco, que fueron todos en cassette y en 4 tracks. El primer disco de Amorphous, que se hace con un equipo digital, se hizo en un formato que se llama ADAT, que es una grabación digital en VHS, 8 pistas nada más. Entonces teníamos tuve la banda aquí, pues no me acuerdo, fue porque el estudio un estudio donde yo trabajaba ya, que es GLM de Miguel Galicia, tenía una remodelación y me dijo, ¿puedes guardarme el equipo mientras remodelo? Y yo le dije, perfecto. Entonces le dije, oye, ¿puedo usar el equipo que está ahí para hacer un disco? Me dijo, pues úsalo en el tiempo que estamos remodelando. Entonces esas 8 pistas y muchos micrófonos y algo de periféricos lo usamos para hacer el disco 1 de Amorphous, que fue una experiencia fantástica porque encontré ya una banda naciente, pero con muchísima creatividad, con muy buen sonido, con canciones bastante pegajosas para la gente, y que llegó a ser el disco 1 de Amorphous, yo creo que en el estado de Veracruz, un referente del rock nacional, perdón, un referente del rock local, pero con muy buenas perspectivas hacia el futuro. Ese disco pues tuvo la fortuna de ser producido por Arael Landa, que también en eso marcó una pauta aquí en nuestra ciudad, de que alguien dijera yo pongo el dinero porque yo creo en la banda y quiero apoyar esa grabación. Entonces pues no solamente la apoyó con dinero, sino que con amistades que tenía él en Europa, mandamos a hacer un CD, que es ahora el primer CD que se hace aquí en Jalapa y posiblemente en el estado de Veracruz. Y sin lugar a dudas, uno de los primeros en todo el país,
porque venía apenas la tecnología de grabación de CD, y lo mandamos a hacer a Austria, allá se prensó. Pues prácticamente es un disco que se grabó, se mezcló en las madrugadas durante 3 días. La banda se iba a tocar, tenía mucha actividad tocando, ellos regresaban de tocar, entrábamos en la madrugada a mezclar el disco porque tenía que irse a la planta. Y pues así surge el disco número 1 de Amorphos. Esa es su historia y con muy buena aceptación por el público. Después, en 1900, eso fue en el 95, ahora en el 98, ya tenía yo un estudio que se llamaba Aura, estábamos con José Lorlaineta y trabajábamos en un sistema de, no recuerdo el número de pistas, pero no eran tampoco tantas, creo que llegamos a hacer hasta 13 o 14 pistas. Hicimos el disco que se llama El Último del Mundo. Ese disco no fue planeado como un disco en sí, sino como un demo para las disqueras. Entonces, ese disco es excelente porque tiene digamos que captura a la banda en su mejor momento, para mi gusto, en su mejor momento, porque yo también era el ingeniero de audio de ellos en vivo en ese tiempo. Yo oía cómo la banda iba mejorando, iba tratando escalando, aparte que jalaba mucha gente, todavía tenía un sonido muy sólido. Entonces, justo en ese tiempo hicimos esa grabación que tiene unos temas increíbles. Por ejemplo, puedo decirles que El Último del Mundo, que es la canción emblemática del disco, para mí es una de las grandes canciones del rock nacional, aunque pues, no tuvo la difusión que merecía, pero es una canción excelente. Muy bien lograda. Pueden escuchar ahí en ese disco 2 la banda tocando bastante bien. Hicimos experimentos algunos en estudio, como por ejemplo con Canito, que era el baterista, se nos ocurrió hacer una captura solamente con un SM57 arriba para buscar algo que se medio lo-fi, ¿no? Como que toda la banda se fuera capturada ahí, o la batería, ya no recuerdo, pero fue un solo micrófono volando por acá. Tocábamos una parte de la canción y justo en el tiempo fuerte de uno de los compases entraba ya la grabación completa, digamos con su sonido ya bien capturado por tracks de cada quien. Y bueno, es interesante, al menos desde el punto de vista de ingeniería, es interesante escuchar este tipo de contrastes en una grabación. Ese disco no tuvo tanta suerte en cuestión de la técnica de digital, digamos, porque le tocó vivir momentos difíciles en la transición entre lo analógico y lo digital, y lo temprano que era conocer un sistema digital. Nos parecía que tenía que el medio iba a ser infinito, que una vez como en digital tú puedes hacer una copia y es idéntica a la otra, y puedes copiar un CD y suena igual que el otro. Entonces pensamos que siempre iba a ser así, que iba a haber muchas copias, entonces no hicimos respaldo, y resulta que ese trabajo prácticamente se perdió, porque también no se hizo un tiraje de CDs, sino unos cuantos CDs de muestra. Entonces los que quedaron por ahí andan en internet todavía. Después Cheo consiguió el máster y le hicimos una segunda masterización, pero sobre el máster que ya existía, porque no pudimos accesar a los tracks originales, ni siquiera a la mezcla sin masterización. Bueno, entonces esa es una de las digamos, peculiaridades de ese trabajo, El Último del Mundo, muy recomendado. Y así llegamos a Rumor de Niebla, el tercer disco que representa un reencuentro entre la banda y yo, que sin proponérnoslo con Cheo, pues acaba siendo una evocación un poco de los trabajos anteriores que hicimos juntos. Cuenta con muy buenos músicos, con gente que conocemos y que queremos desde hace mucho tiempo, como Tomás Cortés, como Arturo Acuña. La participación de Rodrigo en la batería es fundamental, también en la producción. Un músico que sabe muy bien lo que quiere en su sonido de batería, que conoce muy bien la mezcla, que hace unos coros excelentes. Por cierto, Rodrigo, que es un elemento innovador en la banda, tener esos coros. También está la participación
En un principio de John Luis Florescano en las guitarras, después de Javier López, que le cambió totalmente el sonido al disco. Esperamos haber hecho un buen trabajo, que les guste. Y pues aquí está el tercer disco de Amorphos, después de mucho tiempo, pero pues, con más experiencia. Bueno, pues mis palabras para Amorphos y para Cheo, pues casi son de esperarse, ¿verdad? Voy a tratar de nombrar a todos los que he conocido dentro de esa alineación, esperando no olvidar a nadie. Pues los originales: Canito en la batería, David en el bajo, Alejandro Zeta en la excelente guitarra, las composiciones de Cheo en la guitarra, que para mí es un gran guitarrista, no nada más un gran letrista, que por cierto, él, a la par de ser compositor y de llevar su carrera musical, lleva su carrera de letras pues con bastante éxito, su carrera profesional de letras, y también una hermosa familia. De ahí pues está John Luis Florescano, que fue guitarrista de la banda, Rolando Alarcón en la batería, que también tuvo la fortuna de masterizar hace poco en un trabajo de mezcla, el grupo Tálamo, que también es uno de los proyectos paralelos de Cheo. Miguel Cruz, que está ahorita en la guitarra. Bueno, Javier López, que grabó las guitarras de Rumor de Niebla. Arturo Acuña, que está últimamente, un excelente amigo, que está en el bajo con ellos. Y Rodrigo, que está en la batería, que aparte es muy bueno en la producción. Todos ellos, ahora me da muchísimo gusto que estén vigentes, que estén de nuevo con Amorphos, levantando la bandera de los 90s, ¿verdad? Y diciendo: aquí está todavía el rock nacional haciendo ruido. Pues un saludo aquí desde Azul Studios en Jalapa, Veracruz. Ya les platiqué un poco de la historia que me tocó vivir aquí con el rock veracruzano. Y pues les mando un saludo a Buscando el Rock Mexicano, y que sigan los éxitos, que siga la trayectoria en redes sociales y que sigan recopilando la historia de este movimiento nacional. Hola amigos que están viendo Buscando el Rock Mexicano. Soy José Homero, escritor, crítico y cronista musical. Escribí un capítulo del libro La música veracruzana. Este capítulo se llama Rock Jalapeniense, concierto a varias voces y un intérprete, y se encuentra en el libro La música veracruzana, coordinado por el doctor Enrique Florescano y Nelly Palafox, y editado por la Secretaría de Educación de Veracruz y la Universidad Veracruzana en el año 2016. ¿Cómo surge el rock veracruzano? Bueno, en sus inicios, la historia del rock en Veracruz, como la de la mayor parte de los estados de la República Mexicana, no difiere de la trayectoria en sí del rock mexicano. Comienza con los covers de los éxitos norteamericanos del rock and roll y su interpretación en español. De esta época pudiéramos decir que el más lejano intérprete veracruzano de rock son justamente los hermanos Carrión, hermanos que provienen del sureste veracruzano, que se instalarían en la ciudad de Jalapa en 1955, porque son estudiantes, y donde justamente un año después, en 1956, descubren el rock and roll y comienzan a interesarse por este ritmo, el cual interpretarían, pero ya en la Ciudad de México. Por eso no los podemos considerar auténticamente como los primeros artistas de rock de Veracruz, ya que su trayectoria se da en la Ciudad de México. Entonces, ¿quiénes serían estos intérpretes del rock veracruzano que pudiéramos reconocer fácilmente? Uno es el grupo The Flammers.
The Flammers, que así se llamaba originalmente, creados en 1960, son de Veracruz. Seguramente ustedes conocen este grupo, porque actualmente es un grupo de música tropical muy conocida. Los intérpretes de Juana la Cubana, los Flammers, que se continúan tocando, pero en tropical. Sin embargo, como intérpretes de rock, serían el primer grupo de rock veracruzano en grabar un disco para Orfeón en 1964. Es entonces con el nombre de Los Rockers. Los Rockers era el nombre que estaban usando esto. Vuelven a recuperar el nombre de los Flammers hasta 1965. De Jalapa, por su parte, sería el grupo Los Monkees, que tenía el nombre justamente como imitación de The Monkees, el grupo norteamericano. Los Monkees, que era la orquesta de arquitectura, el conjunto de arquitectura, un grupo muy importante y que también tuvo su importancia dentro del desarrollo del rock mexicano en los años 60 en la Ciudad de México. El conjunto de arquitectura se convierte en los Monkees y graban en 1967 un disco. Van a ser el primer grupo de Jalapa en tener un disco. También de esa época cabe mencionar a Toño Quirasco, que es el introductor del ska, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, y al castellano, quien grabaría en 1965 Jamaica Ska, donde aparece entre otras la canción, por ejemplo, Jalapa Ska. Y de esa época también son los Joao, denominados Os Joao, quienes después de una primera aparición como intérpretes de rock, sobre todo en Jalapa y en sus primeras incursiones en la Ciudad de México, pues ustedes saben, ¿no? Vendrían compositores de balada, de covers, como su disco Samba, etc. ¿Y qué sucede dentro del rock veracruzano? Al igual que pasa con el rock mexicano, a finales de la década de los 60 y principios de los 70 va a ser una etapa muy difícil. No hay lugares donde tocar, no hay realmente condiciones, la represión del gobierno, la expulsión de los espacios comerciales, la negativa de las disqueras a grabarlos. Solamente algunos grupos se van a mantener vivos dentro de Jalapa, entre ellos los ya mencionados los Jetters, La Parada Suprimida, que sin embargo más bien su trayectoria se daría en la Ciudad de México, y grupos como Los Soles Brass, intérpretes aislados, o que van a continuar integrando a estos grupos, pero que tienen que cambiar de formación porque no hay oportunidades, ¿no? Como serían Tito de la Rosa, Everardo García el Ratón, o más recientemente de los 80 en adelante, Alberto Morales el Gato, Chava Blues, e incluso Héctor Cabrera el Cabra. Va a ser en la década de los 80 cuando comienza a reaparecer el rock jalapeño, con grupos como Los Espectros, que eran extranjeros, pero que sin embargo se asientan en Jalapa y son una banda punk, muy buena, muy interesante, allá por el 87, y también de estos años es Los Hijos de Mami, con Alex Flores, Alejandro Acuña, entre otros. Arturo Acuña. Y en los 90, justamente con el ejemplo de los grupos como Edipo, de El Gato, y bueno, de todos estos que serían reconocidos como maestros, como el ya mencionado Ratón o Tobalina, empiezan a aparecer una nueva hornada de bandas, entre ellas Amorphos, Mandala, La Morena, Aleaciones, Elipsis, hasta ir apareciendo otros nuevos grupos como Cabezoides, incluso de punk, como Ilsois, de heavy metal, en fin, ¿no? Y dentro de ese contexto es que aparece Amorphos. Amorphos estaba integrado por gente menor de los 20 años. Cuando aparece su primer disco en 1995, están frisando los 20 años. Alguno quizás era mayor, como Canito, pese a su cara de niño, pero en realidad era un grupo de jovencitos, ¿no? Que se había formado en la secundaria. ¿Cuál es el aporte que trae Amorphos al rock jalapeño y al rock veracruzano? Su primer disco es completamente original. Todas las composiciones son de ellos. A diferencia de la mayoría de los grupos del rock veracruzano que continuaban alternando unas pocas composiciones suyas y la mayoría eran covers, Amorphos decide que no, que ellos van a interpretar su propia música. Junto a ello, una, digamos, notable cualidad lírica que tiene Cheo como compositor, junto con también una notable habilidad interpretativa de esos, primera alineación, el ya mencionado Canito en la batería, Alex el Z en la guitarra,
y David Hernández en el bajo, que van a amalgar una tradición tanto del rock castellano, en castellano, como del punk y de la escena del grunge, que en esa época, como ustedes saben, dominaba la escena musical rock and rollera en el mundo entero. Entonces ese primer disco es muy importante. Yo me atrevería a decir que es uno de los mejores primeros discos de un grupo de rock en México. Posteriormente, esta formación se van a desintegrar, van a ir cambiando, hasta que finalmente Amorphos comienza a emerger nuevamente con distintas alineaciones. Se incorpora Yowali Vargas, que es un músico, productor, asociado también a muchas bandas del rock jalapeño, pero en realidad Amorphos ya no está como grupo vigente, al grado tal que que Cheo tiene un nuevo grupo que integra, por ejemplo, con Alex Figueroa, que es otro de los músicos de la escena local destacados. Este grupo sería Camerina Rabasa, y bueno, finalmente volverá Amorphos, y que es de lo que estamos hablando ahora. Amorphos ha vuelto a tocar en los últimos años con una nueva alineación. Se mantiene Cheo, está Arturo Ávila, que lo habíamos mencionado como parte, Arturo Acuña, perdón, como parte de Edipo y los hijos de Mami. Está Tomás Viveros Arcocha, que integró en los años 2000 una banda también muy notable en el rock jalapeño, Color Cuadritos, y participan Rodrigo Hernández Barragán en la batería y Edgar Javier López en la guitarra. Todos ellos son muy buenos intérpretes. Lo notable de este disco, Rumor de Niebla, que es de 2022, es que nos muestra a un grupo maduro, un grupo que sin dejar de sonar totalmente a rock, incluso en momentos con una gran distorsión, no por ello deja de tener un gran alarde lírico. Yo destaco en especial la composición Todo habla de ti, una balada rock que yo creo que es una de las mejores elegías que se han compuesto para un padre, porque la realiza Eliseo a la muerte de su padre, pero también incluso, ¿no?, con temas muy raros, muy raros para el rock. Hay composiciones al hijo recién nacido, hay composiciones a la familia, sin caer para nada en la cursilería, e insisto, con un sonoro andamiaje rockero. Las guitarras, la batería, la propia guitarra de acompañamiento de Cheo nunca pierden ese acento sonoro inconfundible del rock. Por eso es un disco de madurez, sin dejar de ser a la vez un disco que no pierde la energía del rock. Yo lo recomiendo ampliamente. Creo que amerita que sea escuchado por toda la banda rockera de todo el país e incluso más allá de nuestras fronteras, quienes nos estén viendo. Adelante con este disco. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Un saludo nuevamente a nuestra banda rockera de Buscando el Rock Mexicano. Aquí han encontrado un grupo que merece escucharse. Y un saludo muy especial para toda nuestra banda rock and rollera de Jalapa y en especial para los del grupo Rock en Jalapa. Amorphos lo ha apoyado mucha gente, desde sus inicios hasta la fecha. Hay tantos nombres que, híjole, no quisiera dejar. Pues no sé por dónde empezar, pero estaba Pati Luna, por ejemplo, estaba Gina Sotelo, Baltasar Ortega, Héctor Herrera en Rocoteca, híjole, no sé, Viola Mendoza, su mamá, ahí en casa de Norberto, en fin, no sé, tantas y tantas personas que y gente del medio, ¿no? Empecé mencionando como a gente de aquí de Jalapa, pero también cuando estuvimos en México hubo gente que nos apoyó mucho, que nos echó la mano, y no sé, bueno, a todos, a los que ahora nos siguen, a los que consumen las tocadas, a los que compran los discos, o ven ahí en el YouTube los videos, pues a todos les debemos todo. Y
esperen de nosotros siempre la entrega, en el sentido del ensayo, de hacer las cosas bien, de hacer una propuesta sólida y con ganas de decir nuestras cosas. Y bueno, quiero agradecer también a Ricardo Rico, viejo, muchas gracias por la invitación. Pues nada, ya sabes, aquí estamos a tu disposición. A todos tus televidentes, a todo tu público, un saludo. Gracias, échenle ojo a lo que hace Amorphous.